Ok. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ya casi terminamos. Entonces, el obispo, repito, nos ha propuesto estos principios de la doctrina social de la Iglesia y nos propone también 3 virtudes que necesitamos cultivar, todo esto en el tema de la conversión sinodal, para vivir la sinodalidad. Muy bien. Bueno, entonces, para vivir la sinodalidad, es decir, caminar juntos y en la misma dirección, necesitamos estos 4 principios. La realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, el todo es superior a la parte. Y además nos propone también 3 virtudes que, pues nos ayudan a mantener el equilibrio. Primero, pensar según Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos llamados a superar los criterios meramente humanos y adoptar más bien la visión propia de Dios. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso de pensar según Dios? Un don por ahí que se les ocurra. Un don. Doñas, ¿no? Un don. No, don José no, porque anda misionando. El don de sabiduría, exactamente. El don de sabiduría. Entonces, esta virtud que nos propone el obispo de pensar según Dios debe tener como base el don de la sabiduría. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una virtud y una gracia o un don? ¿Cuál será? Ajá, el don lo da Dios, es un regalo de Dios. ¿Y la virtud? Y la virtud implica el esfuerzo personal. La virtud implica el trabajo personal. Muy bien. Entonces, como base, tenemos siempre eso, tenemos siempre la gracia de Dios, que nos antecede, que nos primerea, diría el Papa Francisco. A esa gracia de Dios, nosotros le respondemos. ¿Cómo? Poniéndonos a trabajar, ejerciendo eso que hemos recibido. Y ahí viene entonces la virtud. Muy bien. Bueno, entonces, la virtud de pensar según Dios, que implica eso, superar el criterio humano, superar únicamente el criterio de conveniencia personal, implica como base el don de la sabiduría. ¿Sí? Necesitamos la sabiduría, necesitamos el regalo de la sabiduría para que podamos entonces esforzarnos en pensar según Dios. Bien, la segunda virtud que nos propone nuestro obispo es la virtud de vencer toda cerrazón. O sea, evitar la tentación del círculo cerrado, ¿no? Evitar la tentación del petit comité, evitar la tentación de pensar que los dones son privilegios. Necesitamos eso, necesitamos vencer toda cerrazón. Muy bien. Bueno, entonces hay que estar muy atentos para que no nos suceda eso. Sobre todo este peligro de que empecemos a pensar que los dones son privilegios, ¿no? Hay que estar siempre muy atentos para que, pues no nos dejemos llevar por la soberbia o por el orgullo. Y al contrario, hagamos este esfuerzo de ejercer la humildad
y de mantenernos abiertos a los hermanos, que es el tercer punto que nos propone el obispo. Hay que cultivar la humildad. Este es pues un principio, una virtud que nos ha puesto como ejemplo de manera manifiesta el mismo Señor Jesús. Desde el momento de la encarnación hasta el momento de la resurrección, Cristo vive continuamente en la humildad. Cristo vive siempre en esa humildad por ejemplo, en el momento de la encarnación, ¿cómo es que Cristo se hace humilde? Pues precisamente porque libremente renuncia a ejercer, ¿no? Todo lo que implica su divinidad. Renuncia a todo eso y se hace hombre igual a nosotros. No deja de ser Dios, nunca deja de ser Dios, pero sí renuncia libremente a la gloria que se le debe por ser Dios. Renuncia a eso y renuncia libremente. Sigue siendo Dios, pero renuncia a esa gloria. Bueno, entonces Cristo continuamente nos ha puesto ese ejemplo, el ejemplo de la humildad. Y después en el evento del lavatorio de los pies, pues también de una manera especial nos manifiesta eso. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ¿cuánto más deberían hacer lo mismo los unos a los otros? Muy bien. Bueno, entonces el obispo nos invita a que consideremos especialmente esta frase de Jesús, que viene cuando Santiago, ¿sí es Santiago? Sí, Santiago y Juan le dicen: Señor, queremos pedirte un favorcito, muy chiquito, queremos cortarte una florecita de tu jardín, Señor. Que nos concedas sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Bueno, ya ahí se desarrolla todo el diálogo con estos apóstoles, y cuando Jesús se da cuenta de que los otros apóstoles están molestos, están ofendidos, ¿no?, porque le han hecho esta petición a Jesús, estos hermanos, dice: a ver, espérense. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron los otros apóstoles? Ya me la ganaron, ¿no? Ya me la ganaron. Y entonces dice Jesús: a ver, los poderosos actúan como si fueran dueños de las naciones. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El que quiera ser el primero, el que quiera ser el más importante, que se haga el último y el servidor de todos. Bueno, pues eso es lo que nuestro obispo nos invita a que tengamos muy presente, siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Hay que vivir estas virtudes en el ejercicio de la evangelización, en el ejercicio pastoral y en esta clave de conversión sinodal. Pensar según Dios, vencer la cerrazón y cultivar la humildad. Muy bien. Ya casi para terminar. En esta tercera carta pastoral, el obispo nos propone al final de cada sección un conversatorio en el Espíritu, que pues básicamente es eso, ¿no? Se propone un texto o un tema para dialogar en un grupo más o menos pequeño, ¿no? Idealmente entre unos 6 y unos 12 integrantes, ¿no? Más o menos ese es
Ese es el tamaño que se sugiere para estos ejercicios de los conversatorios. Lo primero entonces es, ya que se nos ha presentado el tema, nos preparamos personalmente. Un momentito de oración, de silencio, considerando el tema que se va a discernir. Luego, en el segundo paso, tomo la palabra, expreso lo que pienso y también escucho lo que el otro piensa. Tomo la palabra para hablar, para compartir lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que yo veo, y también me detengo para escuchar atentamente a los otros, a la experiencia del otro, la opinión del otro. ¿Ok? Muy bien. Luego, tercer paso. En un tallercito que nos dieron de esto nos decían, una vez que tú has expuesto lo que tú piensas, tienes que abandonarlo. No te tienes que mantener atado a eso que tú pensaste. No se trata de que defiendas a capa y espada lo que tú dijiste. No se trata de eso. Ya expresaste lo que tú has visto, lo que tú has pensado, lo que tú has vivido. Ahí déjaselo a los demás. Si alguien lo quiere retomar, bienvenido. Bienvenido. Si no, no pasa nada. Está bien. Es normal, ¿no? Entonces, en este paso de hacer espacio a los demás, implica eso. No me quedo aferrado a mi idea. No me quedo aferrado diciendo es que lo que yo opiné es lo correcto. No, es que yo di la mejor idea, yo di la mejor perspectiva. No, ya la presentaste, suéltala. Y en su lugar, fíjate más bien en lo que a ti te resonó más de lo que los demás dijeron. De las aportaciones de los demás, pregúntate qué fue lo que más te movió. O porque estás de acuerdo, o porque no estás de acuerdo. También es válido. También es válido si dices, es que esto que dijo me movió, pero porque me incomodó, me hizo sentir mal. Me molestó, incluso puede ser. Bueno, el asunto es preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó lo que dijo el otro? ¿Por qué te sacudió? ¿Por qué te incomodó? Pregúntate eso, ¿no? Abraza lo que el otro dijo. Suelta lo que tú dijiste, abraza lo que el otro dijo. Y finalmente se dialoga para reconocer las intuiciones, las convergencias, lo que más resonó, para ir reconociendo ahí la voz del Espíritu. Bueno, entonces, repito, al final de cada sección, en esta tercera carta pastoral, el obispo ha colocado ahí unas preguntitas, un par de indicaciones para hacer conversatorio en el Espíritu. Y bueno, pues es un ejercicio que se ha propuesto desde el sínodo de la sinodalidad, y que tiene sus ventajas, que tiene sus virtudes. Entonces, bueno, pues vale la pena que lo tengamos presente, sobre todo porque sirve mucho para eso, sirve mucho para escuchar al otro, para escuchar lo que el otro piensa, lo que el otro ha discernido con la luz del Espíritu. Y aquí, bueno, pues se trata de hacer este ejercicio a distintos niveles, del todos, algunos, uno, ¿no? Todos expresan lo que piensan, todos expresan lo que sienten, entre algunos disciernen eso que se ha dicho, y uno es el que toma la decisión. Y bueno, pues sobre todo cuando tiene que ver con este ejercicio, cuando tiene que ver con nuestro párroco, por ejemplo, o con el obispo, al final el que hace cabeza porque ha recibido ese carisma de parte de Dios, el carisma de la autoridad, ¿no? Y porque ha recibido ese carisma,
Entonces, escuchando lo que todos dijeron, discerniendo con algunos, él toma la decisión. Y es la manera en la que la Iglesia siempre ha trabajado. Por ejemplo, en este asunto de los sínodos, cuando se hace un sínodo, al final se hace una síntesis de todo lo que se dijo, de todo lo que se trabajó, que es lo que se llama el documento final del sínodo. Ese documento se le entrega al Papa. El Papa lo lee, lo estudia, lo revisa, lo piensa, y después él dice, bueno, de todo esto que los obispos dijeron, tomamos esto, desechamos esto, se pone esto en acción, etcétera, etcétera. Pero no es como que el Papa esté obligado a decirle sí a todo lo que salió del trabajo del sínodo, ¿no? Se le entrega como eso, se le entrega como un trabajo de los obispos para que él lo revise, para que él lo estudie y para que a partir de ahí él ejerza su carisma de autoridad que ha recibido de parte de Dios. Bueno, pues lo mismo va sucediendo a los distintos niveles de la Iglesia. No es un ejercicio impositivo o déspota, ¿no? De que el coordinador diga, pues mira, yo soy el coordinador, háganle como quieran, pero se va a hacer lo que yo digo. No, es dentro de eso que se ha dicho, dentro de eso que se ha discernido, el que está haciendo cabeza, bueno, pues él dirá, me parece que es por aquí, me parece que es por acá. Vamos a tomar esto, vamos a dejar esto para otro momento, esto otro de plano me parece que no va con lo que está planteando nuestro párroco, o el plan diocesano de pastoral, etcétera, etcétera, pero no es una decisión arbitraria ni impositiva. Bueno, entonces el asunto en el fondo es ese, es construir juntos. El conversatorio en el Espíritu es para eso, para construir juntos. Bien, ya casi acabamos. El obispo pone este ejemplo cuando habla de los pies, pone este otro ejemplo, el ejemplo de una bicicleta. Él dice, si una bicicleta se queda quieta, se cae. Se cae. Una bicicleta que no está en movimiento, se cae. Para que una bicicleta pueda mantener el equilibrio, necesita estar en movimiento. En el momento en que una bicicleta hace alto total, se pierde el equilibrio, se acaba el equilibrio. Seguramente más de uno de los que estamos aquí hizo el experimento, ¿no? De ver qué tan quedito puedes ir, ¿no? Sin perder el equilibrio. Pero llega un punto en el que si ya no pedaleas y estás o de subida o en una recta, se acaba el equilibrio, por más que hagas el esfuerzo. Acá en el semáforo de Constituyentes y ¿cuál es la otra calle? Pasteur, creo que sí, es en la de Pasteur. De repente hay un chico que trae un monociclo, ¿no? Así al tope, y luego trae sus balones y no sé cuánta cosa. Bueno, para mantenerse en equilibrio en el monociclo, tiene que estar hacia adelante y hacia atrás. Y todo el rato que esté arriba está hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. En el momento en el que se queda quieto, se acaba el equilibrio. Se acaba el equilibrio. Bueno, el asunto. El obispo nos propone esta idea de que la sinodalidad es como una bicicleta. Solamente si se mantiene en movimiento, solamente si avanza, solamente si camina, se sostiene. En el momento en el que se detiene, se cae, ¿no? Bueno, y pues lo que nos ha propuesto es esto. Primero, hay unas estructuras, sí,
sí hay unas estructuras. ¿Qué estructuras? ¿Cuáles se les ocurre que son las estructuras? Bueno, sí, también pueden ser parte, pero ya a nivel práctico, a nivel pastoral, ¿cuáles son las estructuras que tenemos? La parroquia, los consejos parroquiales. Casi, ajá. El plan o los planes, ¿no? El plan diocesano de pastoral, el plan diocesano parroquial y las programaciones de cada comisión y de cada dimensión. Hay unas estructuras, sí, efectivamente hay unas estructuras, ¿no? Unas estructuras que, otra vez, no tienen que contemplarse con absoluta rigidez, ¿no? No se trata de eso, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Hay que tener un plan, hay que tener, pues eso, una estructura. No se trata de ir, ahí al día, ¿no? A ver qué se nos ocurre hoy y ya mañana a ver si se nos ocurre otra cosa. No, sí hay que tener una estructura y hay que tenerla en cuenta, pero no de manera absoluta, ¿sí? O sea, a ver, ahorita es junio. En noviembre y diciembre hicimos un trabajo de evaluación y programación a nivel parroquial. ¿Se acuerdan? Ok, muy bien. Dentro de ese trabajo hicimos una programación, ¿sí? Muy bien. Bueno, estamos a medio año. Vale la pena, por ejemplo, que nos detengamos a preguntarnos de lo que se programó, ¿qué se ha hecho? ¿Y qué tal salió? ¿Sí? ¿Salió bien? Pues entonces por ahí le podemos seguir. ¿No salió bien? Entonces, ¿qué hay que ajustar? Y ese es el punto. La estructura ahí está, pero no es una estructura absoluta. En este sentido de decir, no, ya se programó y ahora lo hacemos. Ya vimos que no está sirviendo nada, pero ya se programó y entonces es lo que se va a hacer. No. Si se programó y no está funcionando, hay que cambiar, hay que ser flexibles, hay que aprender a adaptarnos también. Bueno, entonces, en este asunto de la sinodalidad, ¿hay una estructura? Sí hay unas estructuras y hay que considerarlas, hay que tenerlas en cuenta, pero no de manera absoluta. Bueno, eso en primer lugar. Luego, ahora sí, tenemos los 4 principios y las 3 virtudes que nos invitan a mantenernos en contacto con la realidad. Esos 4 principios de los que hablamos hace un ratito y esas 3 virtudes nos invitan a eso, nos invitan a mantenernos en contacto con la realidad, ¿sí? No a hacer castillos en el aire, sino a considerar la realidad y desde esa realidad ir haciendo este trabajo de sinodalidad. Luego, la metodología, lo que nos impulsa, los conversatorios en el espíritu. ¿Por qué son importantes estos conversatorios? Porque, bueno, pues al menos en este momento es el instrumento que se nos propone para eso, para ir haciendo el trabajo necesario de discernimiento. Discernimiento acerca de lo que Dios quiere para su iglesia, de lo que Dios quiere para nuestros hermanos. No se trata únicamente de decir, pues mira, a mí se me ocurre que es esto, pues como yo soy el coordinador, pues esto se hace, ¿no? También necesitamos esos ejercicios de discernimiento, de escuchar al otro, de comprender la realidad o de ver la realidad desde distintos ángulos, no solamente desde como yo lo veo, sino también desde como lo ve el otro. Y finalmente, pues el movimiento, ¿no? Que es la salida misionera.
todo este asunto de la conversión sinodal debe dar como fruto la salida misionera, el ponernos al servicio de nuestros hermanos. Como decíamos hace un ratito, hay que revisar primero las actitudes, hay que revisar primero el corazón, sí, para que después las acciones sean las acciones correctas, se hagan con las intenciones correctas. Entonces, para que no caigamos en la trampa de la autopreservación, hay que hacer ese esfuerzo de la salida misionera. Ahorita algunos de nuestros hermanos pues andan precisamente, muy literalmente en eso, ¿no? En la salida misionera, en ir a visitar a los hermanos en sus hogares, y es necesario, no hay que quedarnos con esta idea de, bueno, pues mira, ya los que vienen, ya con esos ya la hicimos, ¿no? Sino hay que mantenernos siempre en esa actitud de salida. Muy bien, y finalmente nuestro obispo nos invita a contemplar a María como madre y maestra de la sinodalidad. María, madre y maestra de la sinodalidad. ¿En qué sentido? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los discípulos se reunían para orar, y dice San Lucas, se reunían con María, la madre de Jesús, se reunían con ella. San Lucas le da su espacio, le da su lugar a la Santísima Virgen María en esa comunidad primitiva que ya ha sido testigo de la resurrección, ¿no? Y que bueno, pues que se reúne para eso, se reúne para orar, se reúne para también porque está esperando Pentecostés, ¿no? Pero María se nos presenta ahí como el punto de unidad. María se nos presenta ahí como, pues eso, ¿no? Como al centro. Por eso, pues no es casualidad que a veces se presente, como tenemos en el cuadro de allá, a María que está en el centro. María es ese punto visible que invita a la unidad. Es ese punto visible que invita a la espera del Espíritu y a la fidelidad a su Hijo Jesús. Bueno, pues además de eso, María también al pie de la cruz nos enseña que se trata de eso, en primer lugar, de mantenernos unidos a Cristo. María se mantiene junto a su Hijo, unida a su Hijo, también en ese momento máximo de prueba y de dolor que es la cruz. María, en ese sentido, es madre y maestra de la sinodalidad, ¿no? En la cruz, al mantenerse unida a su Hijo Jesús, recibe el encargo de ser madre de los discípulos, de ser madre de los cristianos. Y bueno, pues yo creo que quizá no siempre, pero en muchas ocasiones sí se verifica esto. Los papás, pues son eso, son el punto de unidad para los hermanos, ¿no? Los que son hermanos se reúnen en torno a los papás. Y a veces sucede esto, no siempre, pero a veces sucede, que cuando faltan los papás, dejan de juntarse los hermanos, dejan de frecuentarse. Cuando los papás ya no están, se olvidan los hermanos. Bueno, pues María, que es nuestra madre y que recibe ese encargo
al pie de la cruz, es también por eso uno de nuestros puntos de unión. Nos enseña a ser hijos unidos, a ser hijos que caminan juntos. Por eso siempre vale la pena que la tengamos presente en nuestros esfuerzos por vivir la sinodalidad. Pedirle a María su intercesión para que podamos vivir esta etapa de la Iglesia que ahora se nos presenta de una manera especial, con esta realidad que siempre ha existido de la sinodalidad y a la que ahora se le está dando una importancia especial. Es pedirle a María, nuestra Madre, que ella nos ayude a vivir la verdadera sinodalidad, que pues implica eso, caminar juntos en la misma dirección, permitiéndole a cada uno su espacio para que exprese lo que siente, lo que piensa, lo que ve, y a partir de ahí discernir lo que el Espíritu quiere para la Iglesia. Bueno, pues con esto terminamos nuestro estudio de las 3 cartas pastorales de nuestro obispo don Fidencio, 10º obispo de la diócesis de Querétaro. Pues ahora el reto es ir haciendo el trabajo necesario para que esto que él nos ha expresado por medio de una carta, pues llegue a la realidad de nuestras pequeñas comunidades, de nuestras comisiones, de nuestras dimensiones, de nuestros movimientos, y bueno, pues ir haciendo este esfuerzo conjunto de vivir la sinodalidad que hoy nos pide la Iglesia. Pues les agradezco su atención. Ojalá que de algo hayan servido estas siete sesiones, y si no, pues ya ni modo. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacer mucho más. Bueno, pues pónganse de pie para darles la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Buen regreso a sus hogares. Pasen buena noche. Dios los bendiga.